Los suelos de mármol de la finca Valentino brillaban como lágrimas congeladas bajo el sol de la tarde, y yo estaba de rodillas fregándolos por tercera vez esa semana. Tenía las manos en carne viva, enrojecidas y agrietadas por los limpiadores industriales que la señora Caruso insistía en que usáramos, nada menos que la perfección para la casa del señor Valentino. El olor químico me quemaba las fosas nasales, mezclándose con un ligero aroma a cuero importado de los muebles y algo más oscuro, más caro, que no sabía identificar. Dinero antiguo, poder, peligro. Yo era invisible aquí, solo otro par de manos para pulir la superficie inmaculada de un mundo al que nunca había pertenecido. Mi estómago rugió. Había vuelto a saltarme el desayuno para enviar dinero a mi madre a Filadelfia. Los tratamientos contra el cáncer estaban agotando los pocos ahorros que nos quedaban, y mis dos trabajos apenas cubrían sus medicamentos. El puesto de criada en la finca, Valentino pagaba mejor que cualquier otro que pudiera encontrar con mi falta de estudios, pero eso significaba jornadas de 16 horas y un cuerpo que me dolía en lugares que no sabía que podían doler. Chica, la voz aguda de la señora Caruso atravesó mis pensamientos como un cuchillo. El despacho del señor. Ha derramado vino sobre la alfombra persa. Ocúpate de ello inmediatamente. Se me encogió el corazón. La oficina del señor. Llevaba 3 meses trabajando allí y había conseguido evitar estar a solas en una habitación con Dante Valentino. Lo había visto, por supuesto. Era imposible no hacerlo. Se movía por la casa como una tormenta oscura, siempre rodeado de hombres con trajes caros y pistolas ocultas bajo las chaquetas. Había aprendido a hacerme más pequeña, más silenciosa, prácticamente a desaparecer entre las paredes cuando él pasaba. Pero me había fijado en algunas cosas, en cómo todos bajaban la voz hasta susurrar cuando él entraba en una habitación, en cómo incluso la señora Caruso, que gobernaba al personal doméstico con mano de hierro, se volvía diferente y nerviosa en su presencia. En las reuniones nocturnas en su estudio, donde las voces elevadas y el sonido de algo pesado golpeando el suelo me hacían trabajar más rápido, fregar con más fuerza y rezar para que nunca me descubrieran. Ahora, chica, antes de que se ponga, recogí mis utensilios con manos temblorosas y me abrí paso por el laberinto de pasillos. La casa era una fortaleza disfrazada de mansión. Había contado al menos 12 cámaras de seguridad en las zonas que se me permitía limpiar, y siempre había hombres apostados en varios puntos, hablando en italiano, que yo no entendía, con la mirada fría y evaluadora. La puerta de la oficina estaba ligeramente entreabierta. Llamé suavemente. Mis nudillos apenas hacían ruido contra la pesada madera. Entre. Su voz era como humo, oscura, suave y de alguna manera sofocante. Empujé la puerta, manteniendo la mirada baja, e inmediatamente lo olí. El aroma rico y embriagador de una colonia cara mezclado con humo de cigarrillo y ese mismo olor a cuero que impregnaba toda la casa. Y vino. Vino tinto manchando los intrincados diseños de lo que probablemente era una alfombra que valía más que toda mi vida. Siento molestarle, señor Valentino. La señora Caruso me ha enviado a ver cómo estaba mientras hablo con usted. Se me cortó la respiración lentamente. Levanté la vista de la alfombra manchada hacia el hombre sentado detrás del enorme escritorio de caoba. Dante Valentino era más joven de lo que esperaba para alguien que inspiraba tanto temor. Quizás 32, 33 como mucho. Tenía el pelo oscuro perfectamente peinado. La mandíbula era tan afilada que podría cortar cristal. Y sus ojos, Dios, sus ojos eran del color del whisky añejo, ardían con una intensidad que me hacía sentir un cosquilleo en la piel. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos marcados con tinta que no podía distinguir desde esa distancia. Era hermoso, del mismo modo que una pistola cargada es hermosa, innegablemente atractivo y absolutamente letal. ¿Cómo te llamas? Se recostó en su silla, ojos color whisky me estudiaban con una atención que me hacía querer salir corriendo de la habitación. Aria, señor, Aria Mitchell, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en mi casa? Aria Mitchell, 3 meses, señor. Mi voz apenas era más que un susurro.
Apreté con fuerza los productos de limpieza, como si de alguna manera pudieran protegerme. 3 meses, repitió lentamente, saboreando cada sílaba. Y solo ahora me fijo en ti. Qué interesante. Algo en su tono hizo que mi pulso se acelerara con un miedo que no podía nombrar. Lo observé mientras se levantaba y rodeaba el escritorio con la fluida elegancia de un depredador. Era alto, mucho más alto que yo, y al acercarse sentí todo el impacto de su presencia. El poder emanaba de él en oleadas. Era un hombre que daba órdenes que la gente seguía hasta la muerte. Era un hombre que poseía todo lo que veía, incluyendo, aparentemente, a mí durante el tiempo que durara mi empleo. La alfombra, señor, debería decirme, Aria, ¿por qué tienes 2 trabajos? Se detuvo a pocos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda. Se me secó la boca. ¿Cómo lo sabe? Sé todo lo que ocurre en mi casa, todo sobre todos los que entran en ella. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. Tu madre está enferma. Cáncer en fase 3. Los tratamientos no están cubiertos por el seguro. Estás ahogada en deudas, trabajando hasta la muerte para salvar a una mujer a la que quizá le queden 6 meses de vida. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Oírlo decir de forma tan directa, tan clínica, hizo que la realidad me golpeara como una ola. Necesito este trabajo, señor Valentino. Por favor, trabajaré más duro. No me quejaré por las horas. Relájate. La palabra era una orden, no un consuelo. No te estoy despidiendo. Simplemente tengo curiosidad. Eres diferente a los demás, más callado. De hecho, intentas desaparecer. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Me parece refrescante. No supe qué responder, así que no dije nada. En lugar de eso me arrodillé y empecé a trabajar en la mancha de vino, concentrando toda mi atención en la tarea. Mis manos temblaban mientras aplicaba la solución, frotando con cuidado en círculos, tal y como me habían enseñado. Sentí que me observaba. Sentí el peso de su mirada como un contacto físico en la nuca que se deslizaba por mi espina dorsal. La oficina estaba demasiado silenciosa. Ningún sonido del resto de la casa penetraba aquí. Estábamos solos, verdaderamente solos. Y esa constatación hizo que mi respiración se acortara. Tienes unas manos delicadas. Su voz provenía ahora directamente detrás de mí. Y casi doy un salto. Demasiado delicadas para este tipo de trabajo. Son lo suficientemente fuertes, señor. Seguí frotando, mantuve la mirada fija en la alfombra, en el vino que se estaba levantando lentamente de las costosas fibras. ¿Lo son? Le oí moverse, y de repente estaba agachado a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Extendió la mano y antes de que pudiera apartarme, sus dedos me agarraron la muñeca. Su tacto era firme, autoritario, ardiente contra mi piel. Estas manos cuentan la historia de alguien que trabaja demasiado por muy poco. Alguien que ha olvidado lo que se siente al ser cuidado. Intenté apartarme, pero él apretó lo justo para mantenerme en mi sitio. No me dolía, pero era absolutamente inflexible. Señor Valentino, por favor. Dante. Su pulgar rozó el interior de mi muñeca, sobre mi pulso acelerado. Cuando estemos solos, me llamarás Dante. Eso no es apropiado. Yo decido lo que es apropiado en mi casa. Piccolola, ¿lo entiendes? Había acero bajo su tono suave. Una promesa de consecuencias si discutía. Asentí, sin confiar en mi voz. Buena chica. Soltó mi muñeca e inmediatamente eché de menos la calidez de su tacto. Un pensamiento que me aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Termina la alfombra y luego ven a la cocina. Me aseguraré de que comas algo antes de que te desmayes en mi suelo de mármol. Estoy bien. Eso no fue una petición. Se levantó y volvió a su escritorio, despidiéndome de manera efectiva y dejando claro al mismo tiempo que no era libre de marcharme. Volví a mi trabajo con las manos temblorosas, muy consciente de su continua presencia, de la forma en que ocasionalmente levantaba la vista de los papeles que estaba revisando para mirarme.
Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que tuviera cuidado, que recordara qué tipo de hombre era, de lo que era capaz. Pero también había algo más, algo cálido y peligroso que se desplegaba en mi pecho. La forma en que me había tocado, la preocupación en su voz cuando mencionó la comida. Nadie se había preocupado por si comía en meses. Estaba tan cansada de ser invisible, de no ser más que un fantasma que rondaba los márgenes de la vida de otras personas. Y Dante Valentino me había visto de verdad. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Terminé con la alfombra, recogí mis cosas y me puse de pie con las piernas temblorosas. Dante estaba ahora hablando por teléfono, en un italiano rápido que sonaba a música y amenaza al mismo tiempo. Señaló hacia la puerta sin mirarme y yo salí corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La señora Caruso me esperaba en el pasillo, con su mirada penetrante. ¿Por qué has tardado tanto? La mancha era difícil de quitar. El señor Valentino le pide que vaya a almorzar a la cocina. Sus labios se apretaron en una delgada línea de desaprobación. No te andes con tonterías y no te hagas ilusiones, muchacha. Los hombres como él no se fijan en chicas como tú por razones inocentes. Sus palabras me siguieron por el pasillo como una maldición. Sabía que tenía razón. Había oído historias sobre hombres poderosos y las mujeres que trabajaban para ellos. Historias que nunca terminaban bien para las mujeres. Pero yo necesitaba este trabajo, necesitaba el dinero. Así que iría a la cocina. Comería lo que él hubiera preparado para mí, y luego volvería a ser invisible. Ese era el plan. La cocina estaba vacía, excepto por Antonio, el chofer, y guardaespaldas personal de Dante, que me saludó con la cabeza desde su lugar junto a la ventana. Sobre la isla de mármol había un plato tapado aún caliente y un vaso de zumo de naranja natural. Me acerqué con cuidado, como si pudiera morderme. Pollo al marsala, verduras asadas, pan recién hecho. Solo con el olor se me retorcía el estómago de hambre. Comí mecánicamente, demasiado consciente de la atenta presencia de Antonio, demasiado confundida por esta repentina atención. ¿Por qué le importaba a Dante Valentino si su criada comía? ¿Por qué se fijaba en mí cuando podía tener a cualquiera, a cualquier mujer que quisiera? Casi había terminado cuando oí pasos. Dante entró en la cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, y todo mi cuerpo se tensó. Terminó la llamada, se guardó el teléfono en el bolsillo y se apoyó en la encimera frente a mí. ¿Mejor? Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Bien, vas a empezar a comer con regularidad. No voy a permitir que mis empleados se desmayen por desnutrición. Cruzó los brazos. El movimiento tensó la camisa sobre su pecho. A partir de ahora, comerás aquí. Antonio se asegurará de que comas adecuadamente. Señor Valentino, Dante, eso no es necesario. Sé que es necesario en mi propia casa. Su tono no admitía réplica. Estás demasiado delgada, demasiado pálida. Vas a ponerte enferma y entonces no servirás para nada, y menos aún para tu madre. La mención de mamá me hizo un nudo en la garganta. Puedo cuidar de mí misma. ¿De verdad? Se apartó de la encimera y se acercó a mí con 3 largos pasos antes de que pudiera reaccionar. Me cogió la barbilla con la mano e inclinó mi cara hacia la suya. Su tacto era sorprendentemente suave, pero también había posesión en él. Propiedad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te cuidó, Piccolola? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser lo suficientemente vulnerable como para necesitar a alguien? No necesito a nadie. Todo el mundo necesita a alguien. Su pulgar rozó mi labio inferior y una descarga eléctrica recorrió todo mi cuerpo. La cuestión es si eres lo suficientemente valiente como para aceptar ayuda cuando te la ofrecen. Debería haberme apartado. Debería haber recordado mi lugar, haber recordado el peligro. Pero estaba tan cansada, tan sola. Y la forma en que me miraba, como si yo importara, como si fuera algo precioso en lugar de desechable, era embriagador. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Algo brilló en sus ojos, algo oscuro y posesivo que debería haberme aterrorizado, porque ahora eres mía y yo te protejo. Solo que aún no lo sabes.
Antes de que pudiera procesar esa afirmación, antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, sonó su teléfono. Respondió en italiano, su expresión se endureció y de repente el momento se rompió. Dio un paso atrás, ya concentrado en la crisis que requería su atención, y me despidió con un gesto. Prácticamente salí corriendo de la cocina, con la mente dando vueltas, la mente que proteger. ¿Qué significaba eso? Los hombres como Dante Valentino no protegían a la gente. Los usaban, los descartaban, los destruían cuando ya no les eran útiles. Pero incluso mientras trataba de convencerme de esa verdad, no podía olvidar la calidez de su mano en mi cara, la intensidad de sus ojos cuando me miró. Pasé el resto del día aturdida, sobresaltándome con las sombras, esperando que apareciera en cada esquina, pero no volví a verlo. No lo vi esa noche cuando finalmente me arrastré a mi pequeño apartamento, ni a la mañana siguiente, cuando volví para mi turno. No fue hasta 3 días después, cuando estaba limpiando uno de los baños de invitados, que la señora Caruso me encontró. El señor Valentino quiere verte en su oficina. Inmediatamente, se me revolvió el estómago. ¿Había hecho algo mal? Ella solo negó con la cabeza, con una expresión indescifrable. Ve, no le hagas esperar. Volví por esos interminables pasillos, con el corazón latiéndome con fuerza a cada paso. La puerta de su oficina estaba cerrada esta vez. Llamé. Oí su voz diciéndome que entrara y entré en lo que parecía la guarida de un león. Dante estaba de pie junto a la ventana, iluminado por la luz del sol de la tarde. No se giró cuando entré, solo siguió mirando fijamente sus jardines perfectamente cuidados. Cierra la puerta. Lo hice. El suave clic sonó como un clavo mortal. Échale llave. Mi mano se congeló en el pomo de la puerta. Señor, échale llave. Arria. Cada palabra fue pronunciada con precisión, sin dejar lugar a discusión. Con dedos temblorosos, giré la cerradura. El sonido resonó en el repentino silencio y me di cuenta, con total claridad, de que acababa de encerrarme en una habitación con el hombre más peligroso que había conocido jamás. Dante finalmente se volvió hacia mí y la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. Era hambre, cruda, apenas contenida, absolutamente posesiva. Ven aquí. No podía moverme. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero no había ningún sitio a donde ir. Recorrió la distancia que nos separaba en segundos, y entonces sus manos se posaron en mi cara, levantándola hacia la suya, y su boca se aplastó contra la mía en un beso que me robó el poco aire que me quedaba en los pulmones. Debería haberlo empujado, debería haber gritado, luchado, hecho cualquier cosa excepto lo que realmente hice, que fue derretirme en sus brazos como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Su beso era exigente, posesivo, reclamándome con una intensidad que me hizo doblar las rodillas. Su brazo rodeó mi cintura, atrayéndome contra la dureza de su cuerpo, y yo jadeé contra su boca. Él aprovechó inmediatamente, introduciendo su lengua para saborearme, para explorar cada rincón de mi boca, como si quisiera memorizarla. Ya me habían besado antes, encuentros torpes y olvidables con chicos que no sabían lo que hacían. Esto no era eso. Este era un hombre que sabía exactamente cómo hacer que una mujer olvidara su propio nombre. Cuando finalmente se apartó, yo estaba mareada, desorientada, con los labios hinchados y el corazón acelerado como si hubiera corrido una maratón. Así está mejor, murmuró, recorriendo mi labio inferior con el pulgar de nuevo en ese gesto que se estaba volviendo familiar. He querido hacer eso desde la primera vez que te vi de rodillas en mi pasillo. Esto está mal, logré susurrar, incluso cuando mi cuerpo me traicionó inclinándose hacia su tacto. Eres mi jefe. Podría perder mi trabajo. No vas a perder nada. Su voz era firme, absoluta, más bien al contrario, en realidad. Voy a darte todo lo que necesitas, Picolola. Empezando por esto. Metió la mano en el bolsillo, sacó un sobre y me lo puso en las manos. Lo abrí con dedos temblorosos y casi se me cae cuando vi lo que había dentro. Dinero en efectivo. Miles de dólares en efectivo. ¿Qué es esto? Mi voz sonó estrangulada. El tratamiento de tu madre.
La terapia experimental que mencionaron sus médicos, pero que dijeron que era demasiado cara. Ya está todo arreglado. Empieza la semana que viene. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo, sin alterar fundamentalmente la trayectoria de mi vida. Las lágrimas nublaron mi visión. No puedo aceptarlo. Es demasiado. Sí que puedes, y lo harás. Sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a mirarlo. ¿Entiendes lo que te estoy ofreciendo, Aria? Te estoy ofreciendo esperanza, un futuro. Todo lo que tienes que hacer es dejar que cuide de ti. ¿Por qué? La pregunta se me escapó de la garganta. ¿Por qué harías esto por alguien como yo? Ni siquiera me conoces. Algo peligroso brilló en sus ojos. Pero sí te conozco. Te he investigado desde el día en que cruzaste mi puerta. Sé que tu padre abandonó a tu familia cuando tenías 12 años. Sé que viviste en hogares de acogida cuando tu madre no pudo permitirse mantenerte. Sé que perdiste la beca cuando ella enfermó y tuviste que dejar los estudios para cuidar de ella. Lo sé todo, Picolola. Cada cicatriz, cada lucha, cada momento de dolor que te convirtió en la mujer que tienes delante. La invasión de mi privacidad debería haberme indignado. En cambio, lo único que sentí fue una extraña sensación de alivio. Él conocía lo peor de mí, mis partes rotas, y seguía aquí, siguiéndome mirando como si fuera algo valioso. Eso es una locura, respiré. Apenas me conoces y te ofreces a pagar el tratamiento de mi madre. ¿Qué quieres a cambio? Su sonrisa fue lenta, depredadora. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que nada en la vida es gratis, especialmente de hombres como yo. Su pulgar rozó mi pómulo, dejando un rastro de fuego a su paso. Te quiero, Aria, en mi cama, en mi vida, mía en todos los sentidos que importan. La habitación se inclinó. ¿Quieres que sea tu qué? ¿Tu amante? No. La palabra fue tajante, definitiva. Una amante es algo temporal, desechable. Lo que quiero de ti es mucho más permanente. Se inclinó. Sus labios rozaron el lóbulo de mi oreja y sentí sus palabras más que las oí. Quiero que me pertenezcas por completo. Tu cuerpo, tu tiempo, tu lealtad. A cambio, te lo daré todo. Tu madre tendrá la mejor atención que el dinero puede comprar. Nunca más tendrás que fregar otro suelo, ni agotarte tratando de sobrevivir. Vivirás aquí conmigo y no te faltará de nada. Mi mente daba vueltas. Esto no podía ser real. Hombres como Dante Valentino no hacían ofertas como esta a mujeres como yo. Esto es una locura. Podrías tener a cualquiera. Modelos, actrices, mujeres de tu mundo. No las quiero. Su voz se volvió dura, posesiva. Te quiero a ti. Te he querido desde que te vi encogida en mis pasillos, intentando desesperadamente pasar desapercibida. ¿Sabes lo raro que es eso? Todo el mundo quiere algo de mí. Todo el mundo ve el poder, el dinero, el miedo que inspiro, pero tú no. Se apartó para mirarme, con sus ojos color whisky ardiendo. Tú solo querías sobrevivir. No tramabas ni manipulabas ni te lanzabas sobre mí. Fuiste sincera y voy a quedarme contigo. Necesito tiempo para pensar. No. Su mano se deslizó hasta mi nuca, sujetándome en mi sitio. Tu madre empieza el tratamiento la semana que viene. Eso te da hasta el domingo para decidirte. O aceptas mi oferta y te mudas al ala este el lunes por la mañana, o te vas y no volveré a molestarte nunca más. Pero entiende esto, Aria. Si te vas, lo dejas todo. El tratamiento, el dinero, esto. Me besó de nuevo, más lentamente esta vez, pero no menos devastador. Todo desaparecerá. Era un ultimátum disfrazado de elección. Aceptar sus condiciones o ver morir a mi madre sabiendo que podría haberla salvado. No es justo, le susurré contra sus labios. La vida rara vez lo es, Picolola. Pero te estoy ofreciendo una salida. Una forma de salvarla a ella y a ti misma. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. Confiar en él. Confiar en un jefe de la mafia que se dedicaba a la violencia y al crimen, que me ofrecía una jaula de oro a cambio de mi libertad.
Era una locura imprudente, peligroso. Pero cuando pensaba en mamá, en cómo se consumía en esa cama de hospital, en cómo sonreía, aunque yo sabía que estaba agonizando, cuando pensaba en tener el poder de salvarla, ¿qué otra opción tenía? Necesito garantías, me oí decir. Necesito saber que la cuidarán pase lo que pase entre nosotros. El orgullo brilló en sus ojos. Chica lista. Sí, haré que mis abogados redacten un contrato. El tratamiento de tu madre continuará independientemente de nuestro acuerdo. Tienes mi palabra. La palabra de un criminal. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, y me arrepentí inmediatamente al ver cómo se ensombrecía su expresión. Pero, en lugar de enfadarse, se echó a reír. Un sonido grave y peligroso que me hizo encoger el estómago. Sí, exactamente eso. Y en mi mundo, Aria, mi palabra es más vinculante que cualquier documento legal. Cuando hago una promesa, la gente sabe que la cumplo. Cuando hago una amenaza, saben que la llevo a cabo. Recuérdalo. Me soltó y volvió a su escritorio, sacando su teléfono. Antonio te llevará a casa. Empaqueta lo que quieras conservar. El lunes por la mañana te mudas. Iremos a comprar cualquier otra cosa que necesites. Espera, ¿el lunes? Pero ni siquiera lo he decidido. Sí, lo has hecho. Me miró y había una certeza absoluta en su mirada. Lo decidiste en el momento en que pediste garantías en lugar de mandarme al infierno. Ahora eres mía, Picolola. Solo necesitas el fin de semana para aceptarlo. Me quedé allí paralizada mientras él hacía una llamada en un italiano rápido. En cuestión de minutos, Antonio apareció en la puerta, con una expresión cuidadosamente neutra, mientras Dante le daba instrucciones para que me llevara a casa. Me acompañaron fuera en cuestión de días, con mi mente incapaz de procesar completamente lo que acababa de pasar. El trayecto hasta mi apartamento fue silencioso. Antonio no habló, no hizo preguntas, solo condujo con la tranquila eficiencia de alguien que ha visto Stranger Things. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, un complejo deteriorado en un barrio en el que probablemente el coche de Dante costaba más que todo el edificio, por fin recuperé la voz. ¿Hace esto a menudo? ¿Hacer ofertas como esta a sus empleados? Los ojos de Antonio se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. El señor Valentino no me explica sus acciones, señorita, pero en los 10 años que llevo trabajando para él, nunca le he visto mirar a nadie como le mira a usted. Sea lo que sea, es diferente. Diferente. La palabra resonaba en mi mente mientras subía las escaleras hacia mi apartamento en la tercera planta. ¿Diferente en el buen sentido o en el malo? ¿Diferente en el sentido peligroso o en el devastador? Pasé el fin de semana en una nube de indecisión y negación. Visité a mamá en el hospital, la vi luchar por respirar. La escuché disculparse por ser una carga. Cuando le conté sobre el nuevo tratamiento, sobre el donante anónimo que cubría los gastos, lloró de alivio. No hizo preguntas, no se preguntó quién sería tan generoso. Solo me tomó de la mano y me dijo que me quería, que aprovecharía esta segunda oportunidad. Me invadió la culpa. Ella no sabía el precio de su milagro. No sabía que, en esencia, yo me estaba vendiendo para salvarla. Pero, ¿era realmente venderme si una parte de mí quería esto? Si una parte de mí había estado pensando en el beso de Dante, en su tacto, en la forma en que me miraba como si fuera algo precioso. Durante las últimas 72 horas, el domingo por la noche, empaqué mis escasas pertenencias en 2 maletas. La mayoría de mi ropa estaba gastada, descolorida, no apta para la vida que Dante me ofrecía. Guardé fotos, algunos libros, las joyas de mi madre, cosas que importaban, cosas que recordaban quién era yo antes de todo esto. No dormí esa noche. El lunes por la mañana llegó con una brutal inevitabilidad. A las 8 en punto, llamaron a mi puerta. Antonio estaba en el pasillo, con una expresión cuidadosamente impasible. El señor Valentino me ha enviado a recogerla, señorita. ¿Está lista? ¿Lo estaba? ¿Podría alguien estar listo para entrar en una vida como esta? Asentí, cogí mis maletas y lo seguí hasta el coche que nos esperaba. El trayecto de vuelta a la finca me pareció demasiado largo y al mismo tiempo
demasiado corto. No podía dejar de temblar. Mi mente no dejaba de repasar todos los escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. El coche atravesó las puertas, pasó el control de seguridad y subió por el largo camino de entrada. La casa parecía diferente ahora. No era solo un lugar de trabajo, sino una prisión. Una hermosa prisión dorada en la que acababa de aceptar cumplir mi condena. La señora Caruso esperaba en la entrada, con expresión agria. El señor Valentino está en su despacho. Quiere verla inmediatamente. Sus pertenencias serán llevadas al ala este. Recorrí aquellos pasillos tan familiares. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Esta vez, la puerta de la oficina estaba abierta. Dante estaba de nuevo junto a la ventana, de espaldas a mí, pero podía sentir que era consciente de mi presencia. Cierra la puerta. Lo hice, con la mano temblorosa en el pomo. Ven aquí, Aria. Crucé la habitación con unas piernas que parecían pertenecer a otra persona. Cuando estuve lo suficientemente cerca, se giró y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Hambre, posesión, satisfacción. Has venido. ¿Creías que no lo haría? Sabía que vendrías. Extendió la mano y deslizó los dedos por mi mejilla hasta mi garganta, sintiendo mi pulso acelerado. Porque eres lo suficientemente inteligente como para reconocer una oportunidad cuando se presenta. Y porque, lo admitas o no, tú también quieres esto. Estoy aquí por mi madre. Estás aquí por múltiples razones, Piccolola. Tu madre es una de ellas. Esto me atrajo hacia él, deslizando su otra mano posesivamente alrededor de mi cintura. Es otra. Me besó de nuevo, esta vez más lentamente, más profundamente, tomándose su tiempo para explorar y reclamar. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. El ala este ha sido preparada para ti. Tu propia suite con dormitorio, baño, sala de estar, todo lo que puedas necesitar. Pero entiende algo, Aria. Su mano se apretó sobre mi cintura. Esas habitaciones son tuyas para tu privacidad, para tu comodidad. Pero tus noches, esas me pertenecen a mí. El calor inundó mi rostro. Necesito tiempo para adaptarme. Lo tendrás. No soy un monstruo, a pesar de lo que puedas pensar. Su pulgar rozó mi labio inferior. Puedo ser paciente cuando estoy debidamente motivado. Pero no te equivoques, ahora eres mía. Todos los hombres que te vean lo sabrán. Todas las mujeres que te miren comprenderán que estás bajo mi protección. Y cualquiera que intente tocar lo que es mío aprenderá muy rápido por qué la gente teme el nombre de Valentino. La posesividad de su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Debería ver mi habitación, logré decir. Antonio te la mostrará. Acomódate. Descansa. Esta noche cenaremos juntos, solo nosotros. Quiero saber todo lo que mis investigadores no pudieron averiguar sobre ti. Me soltó, dio un paso atrás e inmediatamente eché de menos su calor. Y Aria, bienvenida a casa. Casa. La palabra resonó burlonamente mientras Antonio me guiaba por más pasillos hacia el ala este. La suite que me mostró era más grande que todo mi apartamento. Solo el dormitorio podía albergar 3 de mis antiguas habitaciones. Todo era impecable, elegante, caro, una jaula forrada de seda y oro. Mis maletas parecían patéticas en medio de todo ese lujo. El señor Valentino ha dispuesto que mañana venga una estilista, dijo Antonio desde la puerta. Te ayudará con tu nuevo vestuario. Si necesitas algo antes de eso, solo tienes que llamar por teléfono. La extensión 1 conecta con la cocina. La extensión 2 conecta con seguridad. La extensión 3 conecta directamente con el señor Valentino. Me dejó sola en mi hermosa prisión y me dejé caer en el borde de la enorme cama, preguntándome en qué acababa de meterme. Las horas hasta la cena pasaron en una extraña mezcla de ansiedad y aceptación surrealista. Exploré mi nueva suite como una prisionera que examina su celda. El cuarto de baño, con sus encimeras de mármol y su ducha de efecto lluvia con capacidad para 4 personas. El vestidor, que por el momento estaba vacío, salvo por mi patética colección de ropa gastada. La sala de estar con ventanas de suelo a techo,
con vistas a jardines cuidados que probablemente costaban más mantener que la hipoteca de la mayoría de la gente. A las 6:07 se oyó un suave golpe en la puerta. Una joven que no reconocí estaba en el pasillo con una bolsa de ropa y un neceser de maquillaje. Señorita Mitchell, soy Sofía. El señor Valentino me ha pedido que la ayude a prepararse para la cena. Por supuesto, lo hizo porque, al parecer, ya no podía vestirme sin su intervención. Pero la dejé entrar porque realmente no tenía nada apropiado que ponerme y porque rechazarla me parecía una batalla que no valía la pena librar en mi primer día. Sofía era eficiente y amable, y charlaba sobre cosas sin importancia mientras trabajaba. El vestido que sacó de la bolsa era sencillo pero elegante, de seda esmeralda oscura, que se ceñía a mis curvas y me llegaba justo por encima de las rodillas. Me maquilló con mano ligera, me rizó el pelo en suaves ondas y se apartó con una sonrisa de satisfacción. Precioso. El señor Valentino estará muy contento. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Parecía alguien que pertenecía a este mundo. Alguien que podía estar al lado de un hombre como Dante sin parecer ridícula. La ilusión era casi convincente. Sofía me condujo a través de la casa hasta un comedor privado que nunca había limpiado antes. Luz tenue, una mesa íntima para dos y Dante de pie junto a la ventana con un traje negro que probablemente costaba más que un año de mi antiguo sueldo. Se giró cuando entré y la sincera admiración de sus ojos me dejó sin aliento. Belísima, murmuró, acercándose a mí y tomándome de la mano. Se la llevó a los labios, sin apartar los ojos de los míos. El vestido te queda perfecto, es precioso, gracias. Las palabras me sonaron extrañas en la boca, agradecerle por vestirme como una muñeca. Apartó mi silla, esperó a que me sentara y luego tomó asiento frente a mí. En cuestión de segundos, el personal apareció con el vino y el primer plato. Una especie de sopa que olía increíble y probablemente tenía un nombre que yo no podía pronunciar. Háblame de tu madre, dijo Dante, haciendo girar su copa de vino. ¿Cómo era antes de enfermarse? La pregunta me sorprendió. Esperaba que hablara de sus reglas, sus expectativas, los parámetros de nuestro acuerdo. En cambio, quería saber sobre mamá. Fuerte, dije en voz baja, mientras mis dedos acariciaban el tallo de mi copa de vino. Trabajó en 3 empleos después de que mi padre se fuera. Se aseguró de que yo tuviera todo lo que necesitaba, incluso cuando ella no tenía nada para sí misma. Solía cantar mientras cocinaba viejas canciones italianas que le había enseñado su abuela. El apartamento siempre olía a ajo, tomates y amor. Algo brilló en la expresión de Dante. Italiana. Su apellido de soltera era Rossi. Sus abuelos llegaron de Sicilia en los años 20. Tomé un pequeño sorbo de vino y su rico sabor explotó en mi lengua. Solía contarme historias sobre el viejo país, sobre la familia y la lealtad y la importancia del honor. Rossi, dijo el nombre pensativamente. De Sicilia. Había una familia Rossi relacionada con la organización Genovese en aquella época. Dirigían un barrio de Brooklyn. Mi corazón se aceleró. No sé nada de eso. Quizás tu madre tampoco lo sabía. O quizás lo sabía y decidió protegerte de ese conocimiento. Dejó su copa de vino, con la mirada intensa. La vida que llevo, Arya, no es algo que haya elegido a la ligera. Su legado, la sangre. Mi abuelo construyó este imperio. Mi padre lo expandió. Y ahora me corresponde a mí protegerlo y hacerlo crecer. Algunos nacen en la oscuridad. No podemos elegir. ¿Se supone que eso debe hacerme sentir mejor con respecto a lo que haces? No. Su honestidad me sorprendió. No te pido que apruebes mi negocio. Te estoy contando la realidad de lo que has elegido. En mi mundo hay reglas, códigos que deben seguirse, lealtad por encima de todo, la familia por encima de todo. Ahora formas parte de eso, estés preparada o no. Retiraron la sopa y la sustituyeron por lo que Sofía susurró que era ternera estofada al obuco que se derretía en la lengua. Nunca había probado nada tan perfecto en mi vida. Todo lo relacionado con esta comida, este momento, parecía un sueño del que podría despertar en cualquier momento. ¿Cuáles son tus reglas? Pregunté en voz baja. ¿Qué esperas de mí? Dante se recostó en su silla, estudiándome con esos ardientes ojos color whisky. Honestidad.
Honestidad total en todo momento. Si algo te molesta, me lo dices. Si alguien te amenaza, me lo dices inmediatamente. No me ocultes nada, Aria. No puedo proteger lo que no conozco. ¿Protegerme de qué? Apretó la mandíbula. De todo. Hay gente que te utilizaría para llegar a mí. Familias rivales, enemigos que me he ganado en los negocios. Cualquiera que piense que hacerte daño me haría daño a mí. Y tendrían razón. Se inclinó sobre la mesa y me cogió los dedos con los suyos. Ahora eres mi debilidad, Piccolola. En el momento en que te reclamé, en el momento en que te traje a mi vida, te convertiste en un objetivo. Por eso tendrás seguridad allá donde vayas. Por eso necesito saber dónde estás en todo momento. El miedo se apoderó de mí. No había pensado en eso. En estar en peligro. No tienes que pensar en eso. Ese es mi trabajo. Su pulgar acarició mis nudillos. El gesto era a la vez reconfortante y posesivo. Tu trabajo es dejar que yo te cuide, confiar en que te mantendré a salvo, aceptar que tu vida ha cambiado y que luchar contra ello solo te hará infeliz. Y si no puedo aceptarlo, si decido que esto fue un error, algo peligroso brilló en sus ojos, entonces tendremos un problema porque lo que dije iba en serio, Aria. Ahora eres mía. No devuelvo lo que me pertenece. Esas palabras deberían haberme enfurecido, deberían haberme hecho salir corriendo de la habitación. Pero había algo en su tono, en la feroz actitud protectora que subyacía a su posesividad, que me hizo permanecer en mi asiento. No soy una propiedad, dije en voz baja. No, no lo eres. Volvió a llevar mi mano a sus labios y me dio un beso en la palma que me hizo estremecer todo el cuerpo. Eres mucho más valiosa que una propiedad. Eres mía en el sentido que importa, en el sentido que me hace querer destruir a cualquiera que te mire mal, en el sentido que me hace reorganizar todo mi mundo para mantenerte a salvo y feliz. No soy tu dueño, Piccolola. Te reclamo. Hay una diferencia. La cena continuó con él haciéndome preguntas sobre mi vida, mis sueños, las cosas que había deseado antes de que las circunstancias me robaran mis opciones. Me escuchaba con una intensidad que me hacía sentir que cada palabra importaba, como si yo fuera la única persona en su universo en ese momento. Era embriagador y aterrador a partes iguales. Cuando la comida finalmente terminó, se levantó y me tendió la mano. Acompáñame. Atravesamos la casa hasta llegar a una terraza privada que nunca había visto antes. El aire nocturno era fresco y traía el aroma del jazmín de los jardines de abajo. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, un recordatorio del mundo más allá de estas paredes, el mundo que había dejado atrás. Dante se colocó detrás de mí, con las manos en mi cintura y su pecho cálido contra mi espalda. ¿En qué piensas? ¿Que mi vida era sencilla ayer? Dura, pero sencilla. Ahora todo es complicado. La vida que merece la pena vivir suele serlo. Sus labios rozaron mi sien, pero ya no estás sola para afrontarla. Me tienes a mí. Me giré entre sus brazos y le miré a la cara a la luz de la luna. ¿Por qué yo, Dante? ¿De verdad? Tiene que haber algo más que el simple hecho de querer a alguien que no te persiguiera. Su expresión cambió, volviéndose casi vulnerable. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, cáncer como el tuyo. Mi padre se volvió a casar en menos de un año. Una mujer de otra familia, una alianza estratégica. Era guapa, ambiciosa, todo lo que una esposa de la mafia debe ser. Apretó la mandíbula. También era fría y calculadora. Cada sonrisa, cada caricia, cada palabra estaba diseñada para manipular y ascender en la escala social. Cuando mi padre murió hace 5 años, ni siquiera fingió estar afligida. Simplemente empezó a tramar cómo mantener su posición. Lo entendí y te recordaba a tu verdadera madre. No, me tomó el rostro entre las manos. Me recordabas que todavía existen personas auténticas, que no todo gira en torno al poder y la posición. Cuando te vi trabajar hasta el agotamiento por alguien a quien amas. Cuando te vi intentar desaparecer en lugar de intrigar para llamar la atención. Vi algo auténtico, algo que quería poseer antes de que este mundo lo corrompiera. Eso no es romántico, Dante. Es controlador. Sí,
Él asintió simplemente. Lo es. Nunca he pretendido ser un buen hombre, Arya. Soy posesivo, controlador y violento cuando es necesario. Pero soy honesto sobre lo que soy, y lo que soy es alguien que quemaría el mundo para mantenerte a salvo. Entonces me besó, profundo y posesivo, deslizando sus manos por mi cabello. Me derretí en sus brazos a pesar de todas las alarmas que sonaban en mi cabeza. Su beso era embriagador, adictivo, me hacía olvidar por qué era peligroso. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Ven a la cama conmigo. Mi corazón se aceleró. Dante, solo para dormir, aclaró, aunque el deseo en sus ojos sugería que quería mucho más. Quiero abrazarte, sentirte a mi lado. Nada más hasta que estés lista. Probablemente era una idea terrible, pero estaba agotada por el torbellino emocional del día, y la idea de pasar la noche sola en esa enorme cama vacía de mi suite me resultaba insoportable. De acuerdo, susurré. La satisfacción brilló en sus ojos. Me tomó de la mano y me condujo a través de la casa hasta la suite principal, un espacio que era a la vez masculino y elegante, dominado por una enorme cama que parecía pertenecer a un palacio. Me entregó una de sus camisas para dormir, se dio la vuelta mientras me cambiaba y luego me atrajo hacia la cama, a su lado. Sus brazos me rodearon inmediatamente, apretándome contra su pecho. Podía sentir cada músculo de su cuerpo, el latido constante de su corazón, la forma en que su respiración se sincronizaba gradualmente con la mía. Duerme, Picolola, murmuró contra mi cabello. Aquí estás a salvo, siempre a salvo conmigo. Y a pesar de todo, a pesar de la locura de mi situación, del peligro que acechaba en los límites de esta nueva vida, del control absoluto que él ejercía sobre mi existencia, le creí. Esa debería haber sido mi segunda advertencia. Me desperté con el sol entrando por ventanas desconocidas y la cama vacía. El pánico se apoderó de mí por un momento, hasta que oí correr el agua en el baño. Dante salió unos instantes después, vestido solo con una toalla que le cubría las caderas. Gotas de agua resbalaban por su pecho y los intrincados tatuajes que ahora podía ver con claridad. La tinta contaba historias, un escudo familiar sobre su corazón, nombres que no reconocí en sus costillas, imágenes religiosas mezcladas con símbolos que probablemente significaban algo en su mundo. Era hermoso y aterrador, y absolutamente letal. Sus ojos se encontraron con los míos y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Buenos días, Bísima. ¿Cómo has dormido? Mejor de lo que esperaba, admití, incorporándome y subiéndome las sábanas. Su camisa se había subido durante la noche, dejando al descubierto demasiada pierna. Bien. Se dirigió a su armario, dejando caer la toalla sin vergüenza, y yo rápidamente aparté la mirada, con el rostro enrojecido. Su risa ahogada me indicó que se había dado cuenta. Un estilista estará aquí en una hora. Antonio se quedará contigo todo el tiempo. No salgas de casa sin avisarme primero. Tengo que visitar a mi madre en el hospital, ya está todo arreglado. Irás esta tarde. Antonio y Marco te acompañarán. Salió completamente vestido, con el aspecto de un poderoso jefe mafioso. El hospital ha sido informado de que tu madre está bajo mi protección. Recibirá la mejor atención posible. Nadie la molestará ni a ella ni a ti. Se acercó a la cama, se inclinó y me besó profundamente. Hoy tengo asuntos que atender, pero esta noche cenaremos con algunos socios. Los conocerás. Sonríe y déjales ver que eres mía. ¿Entendido? Asentí con la cabeza sin fiarme de mi voz. Buena chica. Me acarició los labios con el pulgar. Vístete, desayuna. Sofía te ayudará con todo. ¿Y Aria? Su expresión se volvió seria. No intentes huir. No me pongas a prueba. He sido paciente porque te estás adaptando, pero mi paciencia tiene límites. Luego se fue, dejándome sola en su habitación con el aroma de su colonia y el recuerdo de su beso ardiendo en mis labios. El día pasó en un torbellino de actividad. La estilista, Elena, trajo lo que parecía toda una boutique de ropa. Me tomó las medidas, evaluó mi colorido y llenó el armario vacío con conjuntos que yo nunca habría elegido para mí. Vestidos elegantes, vaqueros de diseño,
blusas de seda, incluso lencería que me hacía sonrojar con solo mirarla. El señor Valentino tiene un gusto excelente, dijo con aprobación mientras yo me probaba otro vestido. Quiere que tengas lo mejor de todo. Esa tarde, Antonio me llevó al hospital con Marco, otro estoico guardaespaldas, siguiéndonos en un segundo coche. El personal del hospital me trataba ahora de forma completamente diferente, con una deferencia que rayaba en el miedo. Me llevaron a una habitación privada donde mamá descansaba, con mejor aspecto del que le había visto en meses. Arya. Su rostro se iluminó. Cariño, me han trasladado a esta preciosa habitación. Y el médico ha dicho que mañana empiezo el nuevo tratamiento. Están muy optimistas. Creen que realmente podría funcionar. Le cogí la mano conteniendo las lágrimas. Me alegro mucho, mamá. Cuéntame cosas sobre tu donante. ¿Quién es ese ángel que me está salvando la vida? No podía decirle la verdad. No podía explicarle que, en esencia, me había vendido para salvarla. Así que mentí, inventándome una historia sobre una fundación benéfica, un benefactor anónimo que ayudaba a familias necesitadas. Ella me creyó porque quería creerme, porque aceptar un milagro era más fácil que cuestionar su origen. Cuando finalmente me fui, la culpa me oprimía el pecho, pero ver la esperanza en sus ojos hizo que mereciera la pena. Fuera cual fuera el precio que tuviera que pagar, ella viviría. Eso era lo único que importaba. De vuelta en la finca, Sofía me ayudó a prepararme para la cena. El vestido que Elena había elegido era impresionante. Seda negra que se ceñía a mis curvas, elegante pero discreto. Me peiné con un recogido y me maquillé a la perfección. Cuando bajé las escaleras, Dante me esperaba en el vestíbulo, rodeado de sus hombres. Levantó la vista y la expresión de su rostro me revolvió el estómago. Despidió a los demás con un gesto y se acercó a mí con los ojos ardientes. Vas a poner celosos a todos los hombres de esa sala y envidiosos a todas las mujeres. Su mano se posó posesivamente en mi espalda. Perfecto. El restaurante era claramente propiedad de la mafia. No había otros clientes. Había seguridad por todas partes. Había una sala privada en la parte de atrás. Dante me llevó dentro sin apartar la mano de mi espalda, marcándome como suya para que todos lo vieran. 5 hombres estaban sentados alrededor de la mesa, con sus mujeres a su lado. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros cuando entramos, evaluándonos, calculando. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio. Caballeros, dijo Dante con suavidad, esta es Aria, mi mujer. Cualquiera que le falte al respeto responderá ante mí personalmente. El mensaje era claro. Los hombres asintieron, con expresiones cuidadosamente neutras. Sus mujeres me miraron con diversos grados de curiosidad y lástima. Sabían lo que era, en lo que me había convertido. Otra posesión de un hombre poderoso, otra cara bonita que acabaría siendo sustituida. Pero no conocían toda la historia. No sabían nada del acuerdo, del contrato escrito en un momento de desesperación y sellado con un beso. No sabían que una parte de mí estaba empezando a desearlo, a ansiar la atención y la protección de Dante de una forma que me aterrorizaba. La cena fue un ejercicio de supervivencia. Sonreí cuando era apropiado, hablé cuando me dirigieron la palabra e intenté ignorar las corrientes subterráneas de violencia y peligro que amenazaban en cada conversación. Esos hombres hablaban de territorios, negocios y problemas que había que resolver, eufemismos para delitos que yo no quería entender. Y durante todo ese tiempo, Dante me mantuvo cerca, con la mano sobre mi muslo debajo de la mesa, su tacto posesivo y tranquilizador a partes iguales. Era medianoche cuando finalmente regresamos a la finca. Yo estaba agotada, abrumada, a punto de desplomarme. Pero Dante tenía otros planes. Me llevó a su habitación, cerró la puerta y me atrajo hacia sus brazos. Lo has hecho perfectamente esta noche. Estoy orgulloso de ti. Los elogios no deberían haber importado, pero importaron. Dios me ayude. Importaron. Me besó lenta y profundamente, con sus manos recorriendo la seda que cubría mi cuerpo. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Quédate conmigo otra vez esta noche, murmuró contra mis labios.
Déjame abrazarte, déjame cuidar de ti. Y lo hice. Porque en algún momento de las últimas 48 horas había dejado de luchar contra lo inevitable. Ahora era suya. Para bien o para mal, solo que aún no sabía cuánto peor podía ponerse. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en un extraño ritmo de lujo y cautiverio. Mis días siguieron un patrón. Desayunaba con Dante cuando su agenda lo permitía. Visitas a mamá en el hospital, donde su tratamiento estaba dando resultados prometedores. Tardes explorando los terrenos de la finca con Antonio siguiéndome cada paso. Noches preparándome para cualquier compromiso social que Dante hubiera planeado. Y las noches las pasaba en su cama, envuelta en sus brazos, con su cuerpo curvándose protectora alrededor del mío. Aún no habíamos cruzado esa última línea. Él estaba cumpliendo su palabra de darme tiempo, pero la tensión iba en aumento. Cada beso se hacía más profundo, cada caricia más posesiva. Era paciente, pero podía sentir que su control se estaba desmoronando. Estaba aprendiendo sobre su mundo a través de la observación y preguntas cuidadosas. Los socios que lo visitaban no eran solo hombres de negocios. Eran soldados, capitanes, subjefes en una estructura construida sobre la violencia y la lealtad. Los teléfonos que sonaban a todas horas no eran llamadas de telemarketing, eran emergencias que requerían su atención inmediata. El sótano al que no se me permitía entrar no era una bodega. Era algo más oscuro que no quería entender, pero también estaba aprendiendo sobre él. La forma en que tomaba el café, solo, sin azúcar, cómo se pasaba la mano por el pelo cuando estaba frustrado, el ligero ablandamiento alrededor de sus ojos cuando me miraba. Las pesadillas que a veces lo despertaban a las 3 de la mañana, dejándolo tenso e inaccesible hasta que lo tocaba, recordándole dónde estaba. Era un monstruo en muchos sentidos, pero también era un hombre, complicado y dañado, que intentaba proteger algo que valoraba de la única manera que sabía, a través del control y la posesión. Un jueves por la noche, exactamente 23 días después de mudarme, todo cambió. Estaba en la biblioteca, una habitación que había descubierto durante mis exploraciones y que había reclamado como mi santuario. Libros del suelo al techo, una chimenea, cómodas sillas junto a la ventana. Estaba leyendo cuando Dante me encontró, con una expresión extraña. Ven conmigo, hay algo que tengo que enseñarte. Me llevó por la casa hasta su despacho y luego a una puerta que nunca había visto antes, escondida detrás de una estantería falsa. Se abrió para revelar unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. Dante, ¿qué? Confía en mí. Me cogió de la mano con firmeza y me llevó abajo. El sótano era exactamente lo que temía, un espacio dedicado a los negocios. No quería saber nada al respecto, pero me llevó más allá de las puertas cerradas, más allá de la habitación donde se oían voces apagadas, hasta un espacio más pequeño al final del pasillo. Dentro había un hombre atado a una silla, ensangrentado y destrozado. Jadeé retrocediendo instintivamente, pero Dante me sujetó con firmeza. Míralo, Arya. De verdad, míralo. Me obligué a concentrarme más allá de la sangre y los moretones. El reconocimiento me golpeó como un golpe físico. Es Jake, del hospital. Trabajaba en facturación. Sí. La voz de Dante era fría, controlada. También es el hombre que ha estado robando del fondo benéfico que paga el tratamiento de tu madre. El hombre que planeaba falsificar los registros y afirmar que ella había excedido su límite de cobertura. El hombre que la habría matado al negarle la medicación. Me invadió el horror. ¿Qué? Díselo, le ordenó Dante al hombre. Dile lo que planeabas hacer. La voz de Jake sonó quebrada, derrotada. Necesitaba el dinero, deudas de juego. Iba a suspender su tratamiento, hacer que pareciera legítimo. Lo siento mucho, me sentí mal. Este hombre habría asesinado a mi madre a través del papeleo y la burocracia. Todo por dinero para alimentar su adicción. La mano de Dante se apretó sobre la mía. Este es mi mundo, Arya. Esto es lo que hago. Protejo lo que es mío y elimino las amenazas antes de que puedan causar daño. Tienes que entenderlo, tienes que verlo. ¿Qué vas a hacer con él? Mi voz apenas era un susurro. ¿Qué quieres que le haga? Dante me giró para que lo mirara.
Sus ojos buscaban los míos. Casi matan a tu madre. Traicionó la confianza de todos en ese hospital. ¿Cómo sería la justicia para un hombre como este? Era una prueba. Sabía que era una prueba. Estaba viendo si podía manejar su realidad, si podía aceptar la violencia que subrayaba todo lo que él era. No quiero ver morir a nadie, dije en voz baja, pero no quiero que vuelva a acercarse a mi madre nunca más. No quiero que tenga el poder de hacer daño a nadie más. Algo parecido a la aprobación brilló en la expresión de Dante. Sabia respuesta, Piccolola, dijo volviéndose hacia los hombres que montaban guardia. Aseguraos de que sea arrestado por las autoridades legítimas. Proporcionadles pruebas de su malversación. Pasará la próxima década en prisión y cuando salga, será demasiado viejo y estará demasiado destrozado como para hacer daño a nadie. Me llevó de vuelta arriba, sin soltar mi mano en ningún momento. En su despacho, nos sirvió whisky a los dos y me puso el vaso en mis dedos temblorosos. «Has aprobado», dijo en voz baja. Era una prueba. Todo en esta vida es una prueba. Necesitaba saber si podías soportar la realidad de lo que hago. Si podías ver la violencia y comprender que a veces es necesaria. Se sentó a mi lado, con su muslo presionando contra el mío. No te inmutaste, no me pediste que lo soltara. Viste la situación con claridad y tomaste una decisión racional. Estoy orgulloso de ti. No lo estés. Bebí el whisky, dejando que quemara el sabor del miedo. No estoy orgulloso de mí mismo. Debería haberte exigido que lo soltaras. Debería haberme horrorizado. Pero solo podía pensar en mamá y en lo cerca que estuvo de morir por la codicia de ese hombre. Eso es instinto de supervivencia. Eso es comprender que el mundo no es blanco o negro, que a veces los monstruos tienen caras respetables y que a veces el diablo protege a las personas que amas. Me quitó el vaso vacío de la mano y lo dejó a un lado. Te estás adaptando a esta vida mejor de lo que esperaba. ¿Es eso lo que es? ¿Adaptación? Me reí con amargura. Me estoy convirtiendo en alguien a quien no reconozco. Alguien que puede estar en un sótano con un hombre torturado y discutir con calma su destino. Te estás convirtiendo en alguien más fuerte, alguien que puede sobrevivir en mi mundo. Me tomó la cara con las manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Y eres mía, lo que significa que estás protegida, que te quiero. Nadie te hará daño nunca como ese hombre intentó hacerle daño a tu madre. Entonces me besó y por primera vez le devolví el beso con el mismo deseo. Toda la tensión de las últimas semanas, todo el miedo, el deseo y la confusión, todo se derramó en ese beso. Sus manos se enredaron en mi pelo, atrayéndome hacia él, y yo me dejé llevar, subiéndome a su regazo, apretándome contra él. Aria, gimió contra mi boca. Si no paras ahora, no podré hacerlo. Entonces no pares. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo mejor. No quiero que pares. Sus ojos ardían. ¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea no habrá vuelta atrás. Serás mía en todos los sentidos. Ya soy tuya, susurré, y me di cuenta de que era cierto. En algún lugar entre las amenazas y la protección, entre el miedo y el deseo, me había enamorado de él. Dejé de luchar contra ello hace una semana, quizá más. No sé cuándo ocurrió, pero ocurrió. Se puso de pie conmigo en sus brazos y me llevó por la casa hasta su dormitorio. Me dejó en el suelo con suavidad, con las manos ligeramente temblorosas mientras buscaba la cremallera de mi vestido. Seré delicado, prometió. Cuidaré de ti. Y así fue. Me desnudó lentamente, con reverencia, como si fuera algo precioso. Sus besos eran suaves, exploratorios, recorriendo cada centímetro de piel que revelaba. Cuando finalmente me tumbó en su cama, me sentí atesorada en lugar de poseída. Hacer el amor con Dante no fue nada como había imaginado. Fue intenso, abrumador, una reivindicación que iba más allá de lo físico. Me miró a la cara todo el tiempo, evaluando mis reacciones, ajustando sus movimientos a mis respuestas cuando me derrumbé en sus brazos, con su nombre en mis labios. Él me siguió momentos después, enterrando su cara en mi cuello y abrazándome como si nunca fuera a soltarme.
Después, envuelta en sus brazos con la cabeza sobre su pecho, sentí la magnitud de lo que acababa de suceder posarse sobre mí como un peso. No te arrepientas, murmuró como si leyera mi mente. Esto era inevitable desde el momento en que entraste en mi vida. ¿Estás tan seguro de esto? Sí. Su mano acarició mi cabello. Ahora eres mía, Aria. Completamente mía. Y nunca te dejaré ir. La posesividad debería haberme molestado. Pero allí tumbada, sintiéndome segura, querida y deseada, no me importaba. Me quedé dormida en sus brazos, más feliz de lo que había estado en años. Me desperté en una cama vacía y con el sonido de voces enfadadas en la planta baja. Me puse una camisa de Dante, me acerqué sigilosamente a la puerta y escuché. Italiano, rápido, furioso, salpicado por lo que sonaba como muebles golpeando las paredes. Algo iba mal, muy mal. Encontré a Sofía en el pasillo, con el rostro pálido. Señorita Aria, debería quedarse en su habitación. ¿Qué está pasando? Ha habido un incidente con una de las familias. El señor Valentino se está encargando de ello. Antes de que pudiera preguntar más, Dante apareció en lo alto de las escaleras, con una expresión tormentosa. Tenía la camisa salpicada de sangre. No era su sangre, me di cuenta con repugnante certeza. Sus ojos se encontraron con los míos y algo en su expresión me revolvió el estómago. Ardia, a mi despacho, ahora mismo. Lo seguí con las piernas temblorosas. Una vez dentro, cerró la puerta y se volvió hacia mí, con el control visiblemente resquebrajado. Ha habido una complicación. La familia Baldini ha declarado vendetta contra mí. Un desacuerdo comercial que se ha agravado. Se pasó la mano por el pelo. Han amenazado a todos mis allegados, lo que significa que tú estás en peligro. ¿Qué tipo de peligro? Del tipo que mata a la gente. Me puso la mano en los hombros. Voy a duplicar tu seguridad. No saldrás de esta casa sin al menos 4 guardias. No irás a ningún sitio que yo no haya aprobado personalmente. Y si te digo que corras, correrás. Sin preguntas. ¿Entendido? El miedo me recorrió la espalda. Dante, no dejaré que te toquen. Su voz se volvió dura. Mortal. Quemaré toda su organización antes de dejar que te hagan daño. Pero tienes que ser inteligente. Tienes que seguir mis reglas al pie de la letra. Esto es una locura. Quizás debería irme, ir a algún lugar donde no puedan encontrarme. No, la palabra era definitiva. Aquí conmigo estás más segura. Huir te convertiría en un objetivo más fácil. Aquí puedo protegerte. Aquí estás rodeada de mis hombres, mi seguridad, mi poder. Sus manos se apretaron sobre mis hombros. No vas a dejarme, Aria. Ni ahora ni nunca. La semana siguiente fue una pesadilla de paranoia y tensión. Guardias armados patrullaban constantemente los terrenos. Se registraban todos los envíos. No se me permitía salir en absoluto. Dante apenas dormía, pasando las noches al teléfono y en reuniones, orquestando cualquier movimiento necesario para acabar con la amenaza. Y entonces, 8 días después de que comenzara la vendetta, Dante vino a buscarme a la biblioteca. Su expresión era extraña, satisfecha, pero también preocupada. Se ha acabado. La familia Baldini ha aceptado las condiciones. La vendetta se ha levantado. Me invadió una sensación de alivio. Gracias a Dios. ¿Qué ha cambiado? Les di algo que querían más que mi sangre. Se sentó a mi lado y me cogió la mano. Pero hay algo más, algo que debes saber. La forma en que lo dijo me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué? ¿Estás embarazada? El mundo se tambaleó. ¿Qué? Eso es imposible. Solo llevamos juntos 3 semanas. Sé exactamente cuánto tiempo ha pasado. Su mano se posó sobre mi vientre, posesiva y suave. Ayer, cuando te quejaste de náuseas, le pedí al médico que te hiciera unas pruebas. Los resultados llegaron hace una hora. No podía respirar. No podía pensar. Embarazada. Estaba embarazada de Dante Valentino. Esto lo cambia todo. Continuó con voz suave pero firme. Ahora no solo eres mía, Ariel. Llevas en tu vientre a mi heredero, a mi hijo. Eso te convierte en familia en el sentido más verdadero. Eso te hace intocable. Algo en su tono me hizo mirarlo con más atención,
fijándome en la satisfacción de sus ojos, la falta de sorpresa. Lo sabías, susurré, horrorizada. Sabías que esto iba a pasar. Tú querías esto. Su expresión no cambió. Sí, la primera noche que estuvimos juntos, no usaste protección. Nunca usaste protección. Mi voz se elevaba con cada palabra. Me dejaste embarazada a propósito. Sí, sin vergüenza, sin disculpas, solo una confirmación tranquila. Te lo dije desde el principio, Arya. Eres mía. Te reclamé como mía y necesitaba asegurarme de que ese reclamo fuera permanente, inquebrantable. Un hijo te ata a mí de una forma que nada más podría hacerlo. Me levanté y me alejé de él. La furia y la traición rugían en mi pecho. Me manipulaste, me utilizaste, me quitaste la posibilidad de elegir. Te di todo lo que necesitabas. Él también se levantó, con la expresión endurecida. Tu madre está viva y goza de buena salud. Estás a salvo, protegida, atendida. Tienes un hogar, seguridad, un futuro, y ahora llevas en tu vientre a mi hijo. Serás la madre del próximo heredero de Valentino. ¿Entiendes lo que eso significa? El poder que te da protección. No quiero poder. Quería poder elegir. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me atrapaste. Te aseguraste de que nunca pudiera marcharme. Sí, acortó la distancia entre nosotros, me cogió la cara entre las manos y me obligó a mirarle. Porque te amo, Arya. Me enamoré de ti en el momento en que te vi tratando de desaparecer en mis pasillos, y supe que haría lo que fuera necesario para retenerte, incluyendo esto. Eso no es amor, es obsesión, posesión. En mi mundo son lo mismo. Sus pulgares secaron mis lágrimas. No voy a disculparme por asegurarme de que nunca te fueras, por atarte a mí para siempre. Eres mía, Picolola, mía para siempre, y nuestro hijo consolidará ese vínculo de formas que ahora te aterrorizan, pero que con el tiempo comprenderás. Te odio. Las palabras eran amargas en mi lengua. No, no es así. Estás enfadada. Sí, traicionada, por supuesto, pero no me odias. Si lo hicieras, no estarías llorando. Estarías tramando algo. Sus labios rozaron mi frente. Con el tiempo me perdonarás. Cuando tengas a nuestro hijo en brazos, cuando veas cuánto os quiero a los dos, cuando comprendas que todo lo que he hecho ha sido para proteger a esta familia, me perdonarás. Quería seguir luchando. Quería gritar y enfurecerme y hacerle comprender la magnitud de lo que había hecho. Pero, ¿qué sentido tenía? Tenía razón en una cosa. Estaba atrapada, embarazada de su hijo, viviendo en su casa, rodeada de sus hombres. No había escapatoria de esta jaula dorada que había construido a mi alrededor. Necesito tiempo. Logré decirle que necesitaba tiempo para procesar todo esto a solas. Por supuesto, él me soltó y dio un paso atrás. Pero entiende algo, Arya. El tiempo no cambiará la realidad. Estás embarazada de mi hijo. Eres mía. Esos son hechos que ninguna cantidad de ira podrá alterar. Me dejó allí, en la biblioteca, y yo me desplomé en una silla, llevando instintivamente la mano a mi vientre. Había una vida creciendo dentro de mí. Un niño, el hijo de Dante. El hijo que no había elegido, pero que ya conocía. Con terrible certeza, lo amaría con locura porque así era yo. Alguien que amaba profundamente, que protegía con fiereza, que lo sacrificaba todo por la familia. Dante lo sabía, lo había visto y lo había utilizado como arma para atarme a él para siempre. Y Dios me ayudó. Una parte de mí entendía por qué. Los 2 meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Mi cuerpo cambió de formas para las que no estaba preparada. Las náuseas matutinas que me dejaban débil y temblorosa. El agotamiento que hacía que las tareas sencillas parecieran imposibles. La agitación emocional que me hacía llorar con los anuncios y responder mal a cualquiera que me mirara mal. Pero a pesar de todo, Dante estuvo ahí, constante, paciente, abrumadoramente presente. Me sujetaba el pelo cuando estaba enferma. Cancelaba reuniones para sentarse conmigo cuando la ansiedad se volvía insoportable. Hacía que el chef de la finca preparara cualquier combinación extraña de alimentos
que se me antojara a las 3 de la madrugada. Leía libros sobre crianza y asistía a todas las citas con el médico. Su mano nunca se separaba de la mía durante las ecografías. Y poco a poco, en contra de todo mi buen juicio, mi ira comenzó a desvanecerse y se convirtió en algo más complicado. No podía perdonar lo que había hecho. La manipulación, la forma calculada en que me había dejado embarazada para atraparme de forma permanente, era imperdonable, pero tampoco podía negar que había tenido razón en ciertas cosas. Aquí estaba protegida como nunca lo había estado en mi vida. Mi madre estaba mejorando. El tratamiento funcionaba mejor de lo que nadie había esperado. Y Dante me amaba con una intensidad que era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. No era saludable. No era normal, pero era real. Una tarde, cuando estaba embarazada de casi 4 meses y por fin se me empezaba a notar, Dante me encontró en la terraza contemplando la puesta de sol. Había estado todo el día en reuniones, algo sobre disputas territoriales y negociaciones que no quería entender. Parecía agotado. El peso de su mundo era evidente en las arrugas alrededor de sus ojos. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó en voz baja. Asentí y se sentó a mi lado, y su mano encontró inmediatamente la mía. Nos quedamos sentados en silencio durante largos minutos, simplemente respirando juntos, viendo cómo el cielo pasaba de dorado a rosa y luego a morado oscuro. Tenía 7 años cuando murió mi madre, dijo de repente. Cáncer cerebral. Se la llevó rápidamente. 6 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. Mi padre quedó destrozado. La amaba de una forma que lo hacía vulnerable, y esa vulnerabilidad casi le cuesta todo. Otras familias vieron su dolor como una debilidad. Se volvieron contra él. Intentaron quitarle lo que era suyo mientras él estaba demasiado destrozado para defenderse. Le apreté la mano, sin hablar, solo escuchando. Sobrevivió, pero eso lo cambió. Lo volvió duro, frío. Cuando se volvió a casar fue por estrategia. Sin amor, sin emoción, solo poder y alianza. Me enseñó que el amor era una responsabilidad, que preocuparse por alguien te hacía débil. Dante apretó la mandíbula. Le creí durante años. Construí muros a mi alrededor. Me negué a dejar que nadie me importara. Y entonces tú entraste en mi casa esforzándote por ser invisible. Y derribaste todos los muros que había tardado 20 años en construir. Dante, déjame terminar. Su voz estaba quebrada por la emoción. Sabía que me estaba enamorando de ti. Sabía que era peligroso, pero no podía evitarlo. Y cuando me di cuenta de que podrías marcharte, una vez que tu madre se estabilizara, una vez que ya no necesitaras mi dinero, la idea de perderte me desesperó. Me llevó a hacer algo imperdonable. Se volvió hacia mí, con una mirada intensa. Te dejé embarazada a propósito porque no podía soportar la idea de que te marchases. Sabía que estaba mal. Sabía que era manipulador, pero también sabía que no podría sobrevivir en un mundo en el que no fueras mía. Así que me aseguré de que no pudieras irte. Y no lo siento, Aria. Siento haberte hecho daño. Siento haberte quitado la posibilidad de elegir. Pero no siento haberme asegurado de que te quedaras. Las lágrimas nublaron mi visión. Deberías sentirlo. Deberías arrepentirte. Sé que un hombre mejor lo haría. Su mano se movió hacia mi vientre, posándose sobre el pequeño bulto. Pero yo no soy un hombre mejor. Soy un bastardo egoísta que vio algo hermoso y lo reclamó antes de que nadie más pudiera hacerlo. Y ahora estamos aquí, con un niño creciendo dentro de ti, uniéndonos para siempre. Cubrí su mano con la mía, sintiendo el aleteo del movimiento bajo nuestras palmas. Nuestro bebé, el niño que habíamos creado, lo quisiéramos o no. Debería odiarte, susurré. Pero no lo haces. No era una pregunta. No, no lo hago. La confesión se sintió como una derrota y una liberación al mismo tiempo. Estoy enfadado. Estoy dolido, pero no te odio. Creo que podría amarte, lo que me convierte en alguien tan retorcido como tú. Su brusca inspiración me indicó que no se lo esperaba. Repítelo. Te amo. Las palabras me salieron más fácilmente la segunda vez. Te amo aunque seas controlador y posesivo y me hayas manipulado de la peor manera posible. Te amo aunque seas un criminal que hace cosas terribles.
Te amo porque me ves de verdad, y nunca me has pedido que sea otra cosa que quien soy. Entonces me besó, profundo y posesivo, pero a la vez tierno. Cuando se apartó, tenía lágrimas en los ojos. Te quiero más de lo que he querido nada en mi vida, dijo con voz ronca. Más que el poder, más que el legado familiar, más que mi propia supervivencia. Tú y nuestro hijo. Ahora lo sois todo para mí, y destruiré a cualquiera que intente separarte de mí. Lo sé, y lo hice. Ahora lo entendía de una forma que antes no había entendido. Entendía que su amor era posesivo porque había perdido a todos los que le importaban, que su necesidad de control provenía de un profundo terror a ser vulnerable, que su manipulación estaba mal, pero que nacía de la desesperación más que de la crueldad. Eso no excusaba lo que había hecho, pero me ayudaba a entenderlo. Necesito que me prometas algo, le dije en voz baja. Lo que sea. No más manipulación, no más quitarme mis opciones. Si vamos a hacer esto, criar un hijo juntos, construir una vida, necesito saber que serás honesto conmigo, incluso cuando la verdad sea desagradable. Se quedó callado durante un largo momento. Puedo prometer que lo intentaré, pero no puedo prometer que no seré sobreprotector. No puedo prometer que no tomaré las decisiones que creo que son mejores para ti y para nuestro hijo sin consultarte primero. Así soy yo, Arya. El control es mi forma de mantener a salvo a las personas que amo. Entonces te prometo que te llamaré la atención cuando te pases de la raya, que te plantaré cara cuando sea necesario, que te recordaré que soy tu compañera, no tu posesión. Le miré fijamente a los ojos porque así soy yo. Alguien que no se echa atrás, ni siquiera cuando da miedo. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Vamos a pelear constantemente. Probablemente. Va a ser complicado y desordenado. Casi con toda seguridad, pero va a ser real. Me atrajo hacia él, con su mano protectora sobre nuestro hijo. Sin juegos, sin fingir, solo nosotros dos resolviendo esto juntos. Juntos. Estuve de acuerdo. Los meses que siguieron fueron realmente complicados y desordenados. Discutíamos por todo. Su sobreprotección, mi obstinada independencia, cómo prepararnos para el bebé, qué tipo de vida queríamos para nuestro hijo. Pero también reíamos juntos, hacíamos planes juntos, nos enamorábamos más profundamente en los espacios entre las discusiones. La salud de mamá siguió mejorando. Cuando llegué al sexto mes de embarazo, estaba en remisión, lo suficientemente fuerte como para visitar la finca y conocer al hombre que le había salvado la vida. Echó un vistazo a Dante, vio cómo me tocaba, la dulzura posesiva de sus ojos, y comprendió inmediatamente cuál había sido nuestro acuerdo. Lo hiciste por mí, dijo en voz baja cuando nos quedamos a solas. Te entregaste a él para salvarme. Ahora es más complicado que eso, admití. Lo amo, mamá. Aún sabiendo lo que es, lo que ha hecho, lo amo. Me tomó de la mano, con los ojos tristes, pero comprensivos. El amor no siempre es limpio y sencillo, cariño. A veces es confuso y complicado y surge de los lugares más inesperados. La cuestión no es si es el amor correcto o el amor equivocado. La cuestión es si te hace feliz. Lo hace, me di cuenta de una forma extraña y retorcida. Me hace increíblemente feliz. Entonces eso es lo único que importa. Rompí aguas un martes por la tarde, mientras Dante estaba en una reunión con sus subordinados. Estaba leyendo en la cama cuando sentí la primera contracción, aguda e inconfundible. Sofía llamó a Dante inmediatamente y en cuestión de minutos, la casa se convirtió en un caos organizado. Dante irrumpió en el dormitorio, pálido. ¿Ha llegado el momento? ¿Estás bien? ¿Llamo al médico otra vez? ¿Necesitamos a Dante? Le agarré la mano y la apreté con fuerza. Respira, tenemos tiempo. Quédate conmigo. Y así lo hizo. Durante las 14 horas que duró el parto, no se apartó de mi lado. Me cogió de la mano cuando las contracciones se volvieron insoportables. Me susurró palabras de ánimo en italiano cuando estaba demasiado agotada para empujar. Lloró cuando nuestra hija finalmente vino al mundo, pequeña y perfecta, gritando indignada.
Es preciosa, susurró, mientras observaba cómo las enfermeras la limpiaban. Es perfecta, Arya. Es nuestra. Terminé mi frase. Es nuestra. Unos momentos después, la pusieron en mis brazos y me enamoré por completo. Tenía el pelo oscuro de Dante, y cuando abrió los ojos eran del mismo tono whisky que me perseguía en mis sueños. Isabela, dijo Dante en voz baja, acariciándole la mejilla con el dedo. Se llama Isabella Marie, en honor a nuestras madres. Lo miré, sorprendida. ¿Quieres ponerle el nombre de mi madre? Ella te salvó la vida al traerte a este mundo. Es justo que la honremos. Su expresión era tierna, como pocas veces la había visto. Además, la familia lo es todo, y tu madre ahora es parte de la familia. Isabella María Valentino, nuestra hija, la prueba física del amor complicado, desordenado y absolutamente real entre un jefe de la mafia y la criada que le había robado el corazón. Las semanas posteriores a su nacimiento fueron agotadoras y perfectas. Dante se mostró sorprendentemente práctico para alguien que había crecido en su mundo. Cambiaba pañales, le daba de comer a las 3 Manson en Dinam M. Mecía a Isabela para que se durmiera mientras le cantaba canciones de cuna italianas que su madre le había cantado a él. Era tierno con ella de una manera que nunca había sido tierno con nada más en su vida. Y se volvió aún más posesivo con nosotras dos. La seguridad se duplicó. No se me permitía salir del recinto sin un equipo completo de guardias. Cualquiera que quisiera ver a Isabela tenía que pasar por múltiples niveles de aprobación. Era sofocante y abrumador, y exactamente lo que esperaba. Pero también era amor, retorcido, controlador. Amor absolutamente consumidor. Una noche, cuando Isabela tenía 6 semanas y por fin dormía toda la noche, encontré a Dante de pie junto a su cuna, simplemente observándola dormir. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, resaltando la suavidad que solo mostraba en momentos como este. ¿En qué piensas?, le pregunté en voz baja desde la puerta. No se volvió. Solo siguió observando a nuestra hija, que quemaría el mundo entero para mantenerla a salvo, que cualquiera que intentara hacerle daño aprendería exactamente lo que pasa cuando se amenaza lo que pertenece a Dante Valentino. Ella no es una propiedad, Dante. Yo tampoco. No. Finalmente me miró, y el amor en sus dos ojos me dejó sin aliento. No eres una propiedad. Eres mi corazón, mi alma, mi razón para respirar. Eres la mujer que me enseñó que el amor no tiene por qué ser una debilidad, que proteger a las personas que te importan puede hacerte más fuerte en lugar de vulnerable. Se acercó a mí y me abrazó. Te dejé embarazada a propósito porque me aterrorizaba perderte. Y lo volvería a hacer, Aria. Haría cualquier cosa para asegurarme de que tú e Isabela permanecierais a mi lado para siempre. Lo sé. Debería haberme enfadado. Debería haber odiado su continua falta de remordimiento, pero ahora lo entendía de una manera que antes no había entendido. Y lucharía contra ti en cada paso del camino, mientras permanecía exactamente donde estoy. Porque, por retorcido que sea, por complicado, desordenado e incorrecto que sea, es nuestro. Esta vida, este amor, esta familia que hemos construido a partir de la desesperación y la obsesión y algo que, de alguna manera, se ha convertido en realidad. Eres mía, murmuró contra mi cabello. Y tú eres mío, respondí. Para siempre, asintió. 2 años más tarde, Isabela dio sus primeros pasos en los jardines mientras Dante y yo la observábamos, ambos ansiosos y orgullosos a partes iguales. Mamá también estaba allí, sana y llena de vida, riendo mientras Isabela tropezaba y se levantaba con una determinación que me recordaba a su padre. Tiene tu terquedad, observó Dante, y tu arrogancia, le respondí. Él sonrió y me atrajo hacia él. Va a ser imparable. Miré a mi alrededor, a la vida que había construido. Esa vida extraña, complicada y poco convencional que había comenzado con desesperación y manipulación, pero que de alguna manera se había transformado en algo que sentía como mi hogar. La finca que antes me había parecido una prisión ahora era un santuario. El hombre que me había atrapado se había convertido en mi compañero.
El futuro que creía que me habían robado había florecido en algo que nunca hubiera imaginado. ¿Era perfecto? No. Seguíamos peleándonos constantemente por su naturaleza controladora y mi obstinada independencia. Había momentos en los que miraba cómo había empezado todo y sentía el eco de aquella traición inicial, pero mientras veía a Dante coger a Isabela en brazos, veía el amor puro y la alegría en su rostro. Sentía el calor de la familia que nos rodeaba. Supe que no cambiaría nada, ni la manipulación que nos unió, ni el embarazo que me atrapó, ni siquiera el miedo y la ira que sentí en aquellos primeros meses. Porque todo ello había conducido a esto, a la risa de Isabela resonando en los jardines, a la remisión y la felicidad de mamá, a un amor desordenado y complicado, pero absolutamente real. Dante me había dicho una vez que me había dejado embarazada a propósito, que yo era suya para siempre. En ese momento me había parecido una maldición, una trampa de la que nunca escaparía. Ahora, con su brazo alrededor de mi cintura y nuestra hija en sus brazos, y toda nuestra desordenada y hermosa vida extendiéndose ante nosotros, me parecía la bendición más retorcida. Yo era suya, él era mío.